resolver los ejercicios de aplicación de la ley de Ohm. En el ejercicio 1 tenemos un circuito eléctrico simple en donde hay una resistencia y a sus extremos se le conecta una diferencia de potencial B. La resistencia es de 20 ohm, la corriente que circula en el circuito es de 1 ampere. Se nos pide calcular el valor de la tensión aplicada a la borna de la resistencia. Nosotros sabemos por la ley de Ohm que I es igual a B sobre R. O sea, la corriente igual a la diferencia potencial dividido la resistencia. De acá despejamos B y nos va a quedar que B es igual a I por R. Reemplazamos los valores y es B igual a I, que vale 1 ampere, multiplicado por la resistencia de 20 ohmios. B va a ser igual a 1 por 20, 20. Ampere por ohmio nos da voltios. Hemos resuelto el ejercicio 1. En el ejercicio 2 tenemos también un circuito simple en donde hay una resistencia y a sus extremos hemos conectado una diferencia de potencial. La diferencia de potencial es 12 voltios y en ese circuito circula una corriente de 3 amperes. Se nos pide calcular la resistencia. Resistencia. De la igualdad de la ley de Ohm que nos dice que la corriente es igual a B sobre R, despejamos R y va a ser igual a B sobre I. Reemplazamos los valores y es B igual a 12 voltios dividido I 3 amperes. La resistencia va a ser igual a 12 dividido 3, 4. Voltios dividido ampere, ohmios. Resolvemos el ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 tenemos también un circuito simple en donde la resistencia es de 2 ohmios y a sus extremos le aplicamos una diferencia potencial de 12 voltios. Calculamos la corriente. Según la ley de Ohm, la corriente es igual a la diferencia de potencial dividido la resistencia. Reemplazamos los valores y es B igual a 12 voltios dividido la resistencia de 2 ohmios. La corriente I es igual a 12 dividido 2, 6 amperes. En el ejercicio 4 tenemos 3 resistencias, R1, R2 y R3, conectadas en serie a una diferencia de potencial B. Para resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es reemplazar las 3 resistencias en serie por una resistencia equivalente. El circuito nos va a quedar con una resistencia equivalente, R equivalente, a los extremos del cual le aplicamos la diferencia de potencial. Calculamos la resistencia equivalente. La resistencia equivalente a 3 resistencias conectadas en serie va a ser igual a la suma de R1 más R2 más R3. La resistencia equivalente va a ser igual, reemplazamos los valores, 2 ohmios más 4 ohmios más 3 ohmios. La resistencia equivalente es igual a 2 más 4, 6 más 3, 9 ohmios. Ahora, con el valor de resistencia equivalente, podemos aplicar la ley de Ohm para calcular la corriente del circuito. Y va a ser igual a B sobre la resistencia equivalente. Igual, B vale 36 voltios. Dividido la resistencia equivalente que vale 9 ohmios. Igual, 36 dividido 9, 4. 4 amperes es la corriente que circula por nuestro circuito equivalente y va a ser igual a la corriente que circula por el circuito que tiene R1, R2 y R3 conectados en serie. En el ejercicio número 5 tenemos 3 resistencias R1, R2 y R3 conectadas en serie
a los extremos de las cuales se le aplica una diferencia de potencial B. Como datos tenemos que R1 es de 2 ohmios, que R2 es de 1 ohmio y que la tensión aplicada a los extremos es de 24 voltios. Al aplicar esa diferencia de potencial a los extremos de las tres resistencias conectadas en serie, circula una corriente de 3 amperes. Se nos pide calcular el valor de R3. Para resolver este circuito tenemos que utilizar un circuito en donde tenemos una resistencia equivalente conectada a la diferencia de potencial que se nos da. Reemplazamos nuestro circuito por el siguiente. Una diferencia de potencial que aplicamos a los extremos de una resistencia equivalente. En este circuito equivalente conocemos el valor de la tensión aplicada y de la corriente. Por lo tanto, podemos calcular la resistencia equivalente. La resistencia equivalente de este circuito la vamos a deducir de la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que I es igual a B sobre R. La resistencia, que en este caso es la resistencia equivalente, nos va a quedar igual a B sobre I. B igual a 24 voltios dividido I 3 amperes. La resistencia equivalente va a ser igual. 24 dividido 3, 8 ohmios. Esta resistencia equivalente, al ser de un circuito en serie, es igual a la suma de las resistencias R1, R2 y R3. R equivalente a R1 más R2 más R3. En esta igualdad conocemos el valor de la resistencia equivalente, que es de 8 ohmios. Conocemos el valor de R1, que es de 2 ohmios. Conocemos el valor de R2, que es de 1 ohmio. Nos queda calcular el valor de R3. Despejamos R3 y reemplazamos los valores. R3 igual a resistencia equivalente menos R1 menos R2. R1 y R2 que están sumando pasan al otro miembro con signo negativo. Reemplazamos los valores y es R3 igual resistencia equivalente igual a 8 ohmios menos R1 que vale 2 ohmios menos R2 que vale 1 ohmio. La resistencia R3 igual 8 menos 2, 6 menos 1, 5. 5 ohmios. Ese es el resultado del ejercicio número 5. En el ejercicio número 6 tenemos tres resistencias, R1, R2 y R3, conectadas en paralelo a los extremos de las cuales se le aplica una diferencia de potencial. Para resolver este circuito, lo primero que tenemos que hacer es reemplazar ese circuito por un circuito en donde, en lugar de tener las tres resistencias en paralelo, tengamos una resistencia equivalente a esas tres resistencias en paralelo. El circuito equivalente está formado por una resistencia equivalente a los extremos de la cual le aplicamos una diferencia de potencial B. Lo primero que vamos a hacer es encontrar el valor de esa resistencia equivalente. 1 sobre resistencia equivalente, cuando las resistencias están conectadas en paralelo, es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Reemplazamos los valores y es 1 sobre R1 que vale 3 ohmios más 1 sobre R2 que vale 5 ohmios más 1 sobre R3 que vale 12 ohmios. Para hacer la suma de estos tres números fraccionarios, lo que tenemos que hacer es sacar común denominador. Ese común denominador va a ser el mínimo común múltiplo. Para ello tenemos que factorear los tres divisores. El 3 es un número primo, el 5 también, nos queda 12,
que lo podemos factoriar como 4 por 3. El mínimo común múltiplo igual a 4 por 5, 20 por 3, 60. 60 dividido 3, 20 por 1, 20. Más 60 dividido 5, 12 por 1, 12. Más 60 dividido 12, 5 por 1, 5. Igual. 20 más 12, 32 más 5, 37 60avos. La resistencia equivalente es la inversa de 1 sobre resistencia equivalente. O sea, resistencia equivalente va a ser igual a la inversa de esta fracción que nos ha dado. O sea, 60 sobre 37 ohmios. Tenemos el valor de la resistencia equivalente, tenemos el valor de la diferencia de voltaje aplicada, podemos calcular la corriente del circuito. Y va a ser igual a B sobre R. Igual a B, que vale 60 voltios, dividido la resistencia equivalente que dijimos que es 60 sobre 37 ohmios. Podemos dividir 60 por 1 para que nos quede el cociente entre dos fracciones, que va a ser igual al producto de los extremos, 37 por 60, dividido el producto de los medios, 60 por 1. Simplificamos 60 y 60, y la corriente entonces va a ser igual a 37 amperes. Ese es el valor de la corriente que circula en nuestro circuito equivalente y va a ser el mismo valor de la corriente que circula en el circuito de las tres resistencias en paralelo. En el ejercicio número 7 tenemos tres resistencias conectadas en paralelo, R1, R2 y R3. Lo primero que debemos hacer es reemplazar este circuito por uno equivalente, en donde en lugar de tener las tres resistencias conectadas en paralelo, vamos a tener una resistencia equivalente. El circuito nos queda con una resistencia equivalente, a los extremos de la cual le aplicamos la tensión B. Como datos tenemos que en este circuito la corriente que circula es de 17 amperes. Pero nosotros podemos calcular la resistencia equivalente de esas tres resistencias conectadas en paralelo. Lo calculamos. 1 sobre resistencia equivalente igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Igual. Reemplazamos los valores y es. En lugar de R1 colocamos 2 más 1 sobre. En lugar de R2 colocamos 5 más 1 sobre. En lugar de R3 colocamos 10. Igual. Debemos sacar como un denominador que va a ser el mínimo común múltiplo, que es 10. 10 dividido 2, 5 por 1, 5. Más 10 dividido 5, 2 por 1, 2. Más 10 dividido 10, 1 por 1, 1. Igual. 5 más 2, 7 más 1, 8 décimos. Que si simplificamos por 2, nos queda 4 quintos. Al invertir el primer miembro nos queda resistencia equivalente, que va a ser igual a la inversa del segundo miembro, o sea, la inversa de 4 quintos, que es 5 cuartos. Conocemos la resistencia equivalente y conocemos la corriente I, por lo tanto podemos calcular el voltaje. La ley de Ohm nos dice que I es igual a B sobre R. De acá despejamos el valor de B. B va a ser igual a I por R. Igual, I vale 17 amperes y la resistencia equivalente es igual a 5 cuartos de ohmios. 5 cuartos de ohmios. Igual, 5 por 7, 35, 5 por 1, 5 y 3, 8. 85 cuartos de voltios. Ese es el resultado del ejercicio número 7.